Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día. Bueno, vamos a ver un versículo hoy, 8 de febrero, Salmo 51, versículo 5, que tiene que ver con el pecado. Salmo 51, versículo 5 dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, algunas cosas para clarificar que el contexto de ese salmo es el salmo de penitencia de David después de su pecado con Batseba, y realmente entendiendo él cómo él pecó contra Dios, cómo él rebelió en ese caso, y está hablando mucho de la naturaleza pecaminosa y cómo es nuestra situación. Y en ese versículo no está hablando que no era legítima su nacimiento. Bueno, sus padres estaban casados y bueno, tenía todo derecho para ser, por mandato de Dios, para ser fructífero y multiplicar. Entonces, no está diciendo que la acción sexual de sus padres era maldad o pecado. No está hablando de la naturaleza pecaminosa, que estamos en una situación en que toda humanidad estamos en pecado y no podemos escapar. Desde nuestra concepción ya tenemos la maldición del pecado sobre nosotros, por naturaleza, por herencia. Y bueno, también agregamos mucho más a todo eso. Bueno, entonces, donde dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de la situación humana. Entonces no hay persona que puede decir: yo soy una buena persona, no tengo pecado, no tengo problema. No, todos nosotros estamos debajo de eso. Por eso hay muerte en el mundo, y cada uno de nosotros un día vamos a pasar por ese momento que pasamos de ese mundo. Y si está dispuesto por preparar antemano por una relación con Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Pero si no había preparado, hay muerte eterna. Y es una separación del mismo Dios para toda la eternidad en un lugar de sufrimiento. Por favor, elige bien. Bueno, vamos a ver el hebreo, y va a ver que en ese caso el hebreo está 2 versículos diferentes que lo que tenemos en castellano. Y hay varias Biblias antiguas que también tienen diferente numeración. Y como le dije antes, es por 2 cosas. Tenemos ese título: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Bueno, es versículo 1 en el hebreo, y después tenemos versículo 1 en nuestra versión, y donde dice: conforme a la multitud de tus pecados. Ahí empieza versículo 3 en el hebreo, así. Entonces, por eso tenemos diferencia de 2 versículos. Bueno, vamos a versículo 7 en el hebreo, que es versículo 5 en castellano. Dice así: Gen Beavon, Jolalti, Gen Beavon, Jolalti,
u bekata, yamaketeni y mi. Bueno, y mi es mi madre, así. Y bueno, tenemos ese gen, es para interjección, para, bueno, tenemos he aquí, para capturar nuestra atención, así. Tenemos dos palabras por pecado, va a ver que son distintos. Y en nuestro castellano dice maldad, primeramente en pecado. Bueno, avon y tenemos kate. Y recuerda ese beit es la preposición en, así, en pecado o en depravidad. Y primero va a ser así, más o menos así, como depravidad. Está hablando de la situación de nuestra depravidad, que somos gran pecadores por naturaleza, así. Y no recuerdo si este es. Si tenemos. Sí, es singular en eso. En otras traducciones es plural, pero bueno, en el hebreo es singular, bekate, el pecado, en pecado. Otra vez tenemos paralelismo hebreo, entonces decir algo, hay varias maneras de paralelismo. Uno es para decir misma cosa otra vez en otra forma, o para expandir en segunda cláusula, así, o para tener un contraste, así. Pero en ese caso, bueno, estamos formando más informaciones. Bueno, esa palabra concibió, bueno, primeramente, donde dice he sido formado, estamos hablando de dos verbos intensivos. Primeramente es lo que se llama en hebreo pual, que es está pasando a la persona así, como por eso tenemos he sido formado, pero son verbos perfectos y intensivos, así. Entonces concibió y he sido formado, y eso pasó que en el primer versículo, bueno, pero el primer verbo he sido formado. El verbo hebreo es acá tiene que ver con labor, tiene que ver con dolor, tiene que ver con mucho trabajo, así. Entonces realmente no tiene esa palabra formado así. Bueno, está bien formado, pero entender que tras esa palabra tenemos una idea, como David estaba diciendo, que en toda esa depravidad él había formado con mucho dolor, parte de su mamá, y con mucho trabajo, muchas cosas pasando, como turbulencia, así, más o menos. Y según verbo, concibió, tiene que ver con calor, la palabra hebrea. Entonces, y podemos pensar como en el celo, así. Y bueno, entonces está diciendo que desde el momento de su concepción y su parto, estaba en un mundo de pecado, en una situación con una naturaleza pecaminosa, así. Entonces, es igual para cada uno de nosotros. Estamos en esa situación. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Bueno, vamos a la Biblia antigua de 09, si podemos encontrar. Bueno, ahí está.
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, ahí está, lea como la 60. O la 60, mejor dicho, la 60 lea como 09. Bueno, vamos con 1865. Leo un poco diferente porque está tratando de capturar el léxico del hebreo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me calentó mi madre. Bueno, entonces creo que es más fácil entender como en la 60, pero es muy literal al hebreo. Así. Bueno, Biblia del Oso dice: he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me escalentó de mí mi madre. Bueno, mismo idea. Y puede ver que en 1865 trataba hacer más fácil para leer y mismo con 1862 y de 09. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Puede ver rápidamente que en la Biblia del Oso también había versículo 7 así, siguiendo la numeración del hebreo también. Puede ver el francés y alemán así, haciendo igual. Pero vamos a leer el versículo en inglés. Psalm 51:5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Bueno, tenemos behold, que es he aquí. I was shapen, he sido formado. Shapen, to shape, para formar. In iniquity. Tenemos esa palabra iniquidad en castellano. Significa igual como en inglés. And in sin, y en pecado, did my mother conceive me. Me concibió mi madre. Concebir, bueno, misma palabra, mismo verbo, solo cambia B corta y tenemos casi igual. Bueno, yo quiero, antes que ver al latín, yo tengo en la referencia cruzada muchos versículos que son buenos. Y puede, bueno, voy a pausar allí y puede leer algunos de esos porque son muy buenos. Job 14:4 dice así: ¿y quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Bueno, somos pecadores. Salmo 58:3. Se apartaron los impios desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Bueno, es la verdad. Cualquier padre sabe que, bueno, no tiene que enseñar cómo mentir, cómo hacer cosas. Ya tiene bien capacitado para todo eso. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, explicando a Nicodemo. Y sí, estamos nacidos en la carne primeramente. Y como dice Romanos, es que, y Galatas y muchos lugares, como ese cuerpo, esa carne quiere cumplir los deseos de la carne. Es por naturaleza. Tenemos también Romanos 5, si no había leído, por favor lea todo Romanos 5. Y solo voy a leer un poquito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, entonces, sí, tenemos una naturaleza pecaminosa así, por nacimiento así, por herencia. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Bueno, entonces, y hay muchos versículos más que pueden buscar. Bueno, vamos a pasar al latín. Bueno, otra vez estamos en versículo 7. Es que
iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Bueno, entonces puede ver directamente algo diferente en la traducción de latín, es que está simplificado un poco. Tenemos los dos verbos, están reducidos a una sola verbo. En ese verbo tenemos conceptus sum et, y tenemos concepit. Son concepit. Bueno, si puedo pronunciar. Bueno, entonces tenemos ese mismo verbo que traducimos concebir. Bueno, entonces el primero tenemos un verbo así, dice conceptus sum. Tenemos sum es presente, activo, indicativo de ese mismo verbo, el verbo para ser o estar. Y tenemos conceptus, que es perfecto, participio pasado. Entonces, recuerda que el verbo perfecto en latín no es igual como perfecto en griego. Es como algo que pasó por completo en el pasado, estaba cumplido. Entonces, y bueno, como tenemos en esa traducción de amar, dice fui concebido. Bueno, una que diferencia que sum es tiempo presente, entonces estoy concebido, algo así, en iniquidad. Bueno, entonces para ser literal, entonces concepit también, o concepit, es también verbo perfecto, hablando en el pasado, así. Bueno, tenemos iniquitatibus y tenemos peccatis. Bueno, como en castellano, mismo como iniquidad y el pecado. Bueno, vamos a pasar al griego. Tenemos así, en versículo 7 bueno, también es capítulo 50, también en latín, Salmo 57. Y en nuestro castellano es 51:5, pero bueno, griego y latín 57. Idu dar en anomiais sunelemephen que en hamartías equisesen me matermo. Bueno, tenemos ese idu que, bueno, para capturar nuestra atención, he aquí. Y tenemos cegar, porque va a mostrarnos algo que está siguiendo. Bueno, tenemos en anomias. Recuerda la palabra nomas es como le, y anomas es sin le, o en transgresión, que sin le, así. Sun elemephen. Bueno, tenemos el verbo lambano, que es para tomar, y sun, que es con. Entonces es un verbo interesante en el griego, porque tiene idea de concepción, como está tomado en eso, que había capturado así, pero tiene esa idea en griego para capturar a alguien, para aprehender por ejemplo, un crimen, para llevar encarcelado o algo así, y utilizaba de Jesús cuando había prendado a él y tomado a él para llevar ante los sacerdotes. Y bueno, entonces tenemos esa idea así. Bueno, entonces también tenemos equisesen,
acá, equisesin, que también tiene esa idea de calor, pero con celo, y se utiliza otra vez más en Génesis, cuando estaba hablando de Jacob y las ovejas, cuando estaba en celo, así. Entonces, y una cosa más, solo no voy a leer todo eso, pero es la Biblia Peshitta arameo, y también tiene en versículo 7 en la traducción así. Pero no solo para el verbo concebir, es que pensé que interesante cómo es interesante porque el verbo se forma parte de raíz betén, que quiere decir con vientre, una matriz de mamá. Entonces, cuando dice fui concebido así, entonces es que de cada idioma tiene un color a las palabras así, como desde el lugar que desde llegamos y la condición, y a veces hablando de la cantidad de nuestra depravidad delante de Dios. Bueno, hay mucho, y espero que les ayuda para estudiar ese pasaje un poco y entender que no hay pecado en evento sexual entre matrimonios. Entonces, solo con los hombres, solo con tu esposa, y las esposas solo con tu marido. Y si está viviendo fuera de esa relación de matrimonio, está pecando. Si están cohabitando sin matrimonio, no es pecado, no es bueno. Y ese versículo no está hablando que el acto sexual entre un esposo y esposa, la acción no es pecado. Es que estamos en pecado por nuestra naturaleza, pero sí está viviendo y cohabitando y compartiendo en ese acto sin matrimonio o con otra persona. No, es pecado. Y Dios sí va a juzgar. Hay que arrepentir y llegar a Cristo, por favor. Bueno, que tengan muy buen día y Dios les bendiga.